Hoy vamos a hablar acerca del tema de Adán y Eva y el origen del linaje escogido. Anteriormente ya habíamos hecho unos estudios acerca del origen del universo y de la Tierra y entendimos que entender literalmente lo que está escrito en la Biblia o en la Torá, pues no es conveniente, porque estábamos hablando de que este libro se escribe muchas veces con figuras literarias, y el tema es que estas figuras ayudan a que las personas que recibieron este mensaje originalmente, que fueron personas de hace 4.000 años, 3.500 años, pues sean personas que sea un mensaje entendible, que sea un mensaje que lo puedan escoger, que lo puedan entender, que lo puedan digerir. Pero ya para hoy, para nuestro tiempo, pues nosotros tenemos acceso a información, tenemos acceso a archivos, tenemos acceso a la historia, a la ciencia, y por esa razón, pues hoy nosotros tenemos la capacidad de poder entender de una mejor manera todos estos temas. Sobre Adán y Eva, pues hay muchas especulaciones. Ya nosotros vimos en el tema que el origen del género humano, o sea, de la humanidad, o sea, de hombre y mujer, viene de un desarrollo especial que se ha venido dando dentro de un género específico de los mamíferos, que evolucionó, y por temas de eventos especiales, una muy diferenciada, la que logró evolucionar de manera que lo que nosotros tenemos ahora como conciencia de humanidad viene de ese desarrollo. De esos hombres que tenemos, ya la Biblia nos habló en el tema 1, que fueron creados, y hoy vamos a hablar acerca de qué diferencia hay entre ese linaje que fue creado inicialmente y este que estamos hablando de Adán y Eva, para que podamos entender la diferencia entre uno y otro. Así que sin más, bien, entonces vamos a empezar diciendo que el ciclo de la creación está completo. Ya según los estudios que hemos realizado, hemos encontrado pues que ya la Tierra tiene condiciones especiales para poder generar vida. Ya hay vida en el planeta, ya hay una especie dominante que es la especie humana, ya hay hombres que están creados, y todo eso se describe en el libro del Bereshit, en el capítulo 1. Hoy vamos a iniciar con el capítulo 2, y la idea es poder entender, con base en la ciencia y toda la explicación histórica y científica, cómo podemos entender correctamente este tema que vamos a ver. Vamos a citar lo que está escrito en Bereshit, o sea, en Génesis, capítulo 2, de los versos 1 al 3. Allí se narra la situación de la siguiente forma. Dice: así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y en el séptimo día completó Yahweh la obra que había hecho, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Yahweh el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Bueno, esta traducción es la que aparece en una de las Biblias más comúnmente utilizadas, que es la Biblia Reina Valera, versión 1960, y en el que, por ejemplo, nosotros podemos encontrar que lo que él se refiere como huestes, en realidad en la traducción original dice: es todo lo que en él habita. ¿Verdad? El texto original diría: así fueron acabados los cielos, la tierra y todo lo que en él habita. Pues como para que vayamos entendiendo los contextos que tienen que ver mucho en esto, que son el tema de las traducciones que se han hecho de la versión original. Vemos que hay un tema que acabamos de leer, y es que quien ha creado todas las cosas descansó el séptimo día. Ahora, ¿cuál es la importancia del séptimo día? Pues aquí hay una doctrina que enseña
que después de un ciclo que se completa, el Eterno o el que creó todas las cosas recomienda que al finalizar ese ciclo, se debe descansar, se debe reposar. Y esa recomendación o ese mandamiento, implicación, sobre todo para el pueblo que él está formando. Vamos a ver por qué. Dice, bendijo Yahweh el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Pues sucede que si nosotros analizamos esto y lo vemos a la luz de todas las acciones que el hombre hace tan solo, desde 1960 para acá, cuando se comenzó a regular la actividad laboral y se comenzaron a crear derechos de los trabajadores, se encontró que en las compañías, en las empresas, donde las personas tienen capacidad o tienen la oportunidad de poder descansar, la productividad de las empresas aumenta considerablemente. Esto gracias al descanso y al reposo. De hecho, si nosotros llevamos este mismo concepto a la tierra, encontramos que agrícolamente, hablando de la capacidad de generar alimento por parte de la tierra, las mayores cosechas se pueden lograr cuando los terrenos en donde se siembra se programan descansos regulares. Sin embargo, pues hoy en día por el tema del aumento de la productividad y el tema de la ambición del hombre por querer ganar mucho más, a la tierra no se le dio la oportunidad de descansar y hoy en día esa pérdida de capacidad de producción de la tierra se compensa con fertilizantes y abonos. Estas cosas son las que hoy en día están llevando a que cada vez la tierra produzca menos alimento. Por esta razón, por la razón de no respetar el Shabbat. Entonces estamos viendo el Shabbat como un mandamiento del Eterno especialmente para lograr reposar. Hay una cita que quiero traer que está en un libro que se llama el Éxodo 20. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Yahweh tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día del reposo y lo santificó. Entonces, lo que estamos viendo es que en la primera cita que vemos arriba, Génesis 2:3, esta fue la primera recomendación que el Eterno hizo. Después de que creó todas las cosas que vemos, Él descansó. Ahora, en Éxodo, esto es un mandamiento que Él está haciendo a su pueblo. Estas recomendaciones ya son estrictamente para el pueblo de Israel. Esto lo vamos a ver más adelante. Lo que yo quiero con esto es resaltar lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, en esta ordenanza no hay nada de religioso. O sea, no es un asunto religioso, ni tiene connotación religiosa. Este mandato, una ordenanza que hace el Eterno al pueblo de Israel, es para que esto sea guardado y para que sea recordado. De hecho, esta recomendación la hizo el Eterno a través de uno de sus siervos, Moisés. Y lo que estamos viendo acá en Deuteronomio 5:13, esto también lo hace el Eterno a través de Moisés en otro escenario, ya cuando está el pueblo de Israel organizado en campamentos. Aquí ustedes pueden ver 2 palabras que yo he subrayado para que le prestemos atención, que esto forma parte de el sentido que tiene el Shabbat. Dice, acuérdate y guarda.
Acuérdate y guarda. Esta es en realidad las ordenanzas que el Eterno hace sobre este tema del Shabbat. Acordarse y guardar. ¿Por qué se hace esta recomendación? Vamos a ver entonces lo siguiente. Dice, bendijo Yahweh el séptimo día y lo santificó. Ahora estamos viendo lo que el Eterno pide. Dice, 6 días trabajarás y harás tu obra, más el séptimo día será reposo para Yahweh. O sea, este día el Eterno le pide a su pueblo Israel que cese de toda actividad y este día se lo dedique exactamente, completamente a su Creador. Bueno, volvemos a ver exactamente la misma palabra. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Yahweh tu Elohim te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual, Yahweh tu Elohim te ha mandado que guardes el día de reposo. Aquí es donde yo quiero resaltar las recomendaciones. Guardar y acordarse. Esa es la recomendación que el Eterno hace sobre este día, el día séptimo. Que no nos olvidemos de guardar este día séptimo como una recordación de que el ciclo completo de la creación del Eterno se hizo en 7 días. Y este periodo de 7 es un periodo en el que nosotros vamos a ver que suceden muchas cosas en la doctrina hebrea. Vamos a ver las consecuencias de no guardar el Shabbat. Quiero que podamos hacer una comparación de la forma como hoy se guardan las cosas y vamos a darnos cuenta de que el mensaje original ha sufrido muchas modificaciones. De hecho, este es una de las primeras ordenanzas que se le hizo al pueblo de Israel y hoy no se guarda. Miren, las consecuencias de no guardar el Shabbat. Dice, los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo. Y quiero que por favor prestemos atención a esa palabra, mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Yahweh, que los santificó. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Esta es una cita que hace un profeta que se llama Ezequiel. Y Ezequiel obviamente está haciendo una recordación acerca de lo que había pasado ya con el pueblo primitivo de Israel, pero haciendo también profecía de lo que va a ocurrir después con el pueblo por no guardar estos días de reposo. Bueno, cabe aclarar algo, ¿no? Cuando empezamos a ver el Génesis, el primer capítulo, recordamos la sesión anterior, donde hablamos acerca de que la intención de Moshe era explicarnos el principio, el origen de las cosas, pero no era una forma de entrar en detalle, especificar punto por punto y que ahora no se une, como lo hemos visto. Porque Moshe realmente quería enseñar a Haná cómo fue tu principio, quién eres para el Eterno, quién eres delante del Eterno, y la importancia del manejo del tiempo, ¿no? El manejo del descanso, del calendario, de cómo ellos debían controlar su tiempo. Es una forma también, digamos, didáctica de también de explicarle, ¿no? Recordemos que igualmente eso Moshe vio realmente una revelación de la creación. Y realmente lo hemos comprobado ya en los videos anteriores. Punto con el Shabbat es que el Eterno le está diciendo a ellos, tengo una ordenanza muy clara para ustedes, y es descanso. Y descanso para ustedes, descanso para la tierra, descanso para las bestias, es un descanso para todos. Entonces, él organizaba los tiempos para todos los habitantes, para todos esos que, como dice la traducción realmente, ¿no? Ocupaban la tierra, estaban en la tierra. Ahora, esta es una recomendación para que si descansa el hombre y descansa la tierra, obviamente hay la capacidad de poder regenerar y poder mantener el ciclo productivo de todas las cosas que el Eterno ha hecho. Pero nosotros, por la ambición que hemos tenido,
hemos roto esos ciclos y hemos obligado a la tierra a que soporte cargas que no deberían ser. De hecho, o sea, si uno le pone lógica a toda esta enseñanza, o sea, no verlo desde un punto religioso, dogmático, y que ahora ya, entonces la misa es de los sábados y todo el día sentado en una banca, no. Claro. Si tú lo miras desde el punto de vista de la ciencia, te vas a dar cuenta de que incluso nos está hablando de la protección de los animales, del descanso a ellos, del derecho, la protección del medio ambiente, de las fuentes hídricas, muchas cosas. Exactamente, o sea, él está abarcando una gran cantidad de información acerca del cuidado del medio en el que te rodea y de agradecer a ello. Y una manera, precisamente la palabra que usted utilizó es muy importante, la ambición, ¿no? Y la ambición es de todos los días una persona ambiciosa. Entonces la persona ambiciosa de todos los días es la que no quiere descansar, quiere explotar la gente, quiere explotar las personas, quiere explotar los animales, quiere explotar los recursos naturales. Pero si estas personas guardaran Shabbat y se detuvieran su deseo ambicioso y descansaran para dar gracias, créeme que ese sentimiento ambicioso no existiría. Existiría es un sentimiento de comunidad. Claro, y es que de hecho, por ejemplo, hay cosas que serían difíciles de poderlas explicar, pero pues que como es información hay que darla. Esta preocupación, obviamente el pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto, se preocupaban porque ellos decían, bueno, y si no vamos a trabajar el viernes ni el sábado, entonces, ¿cómo vamos a hacer para las cosas que nosotros necesitamos? Y él les decía, no se preocupen, un día antes yo voy a proveer el doble para que ustedes tengan tanto para el día de reposo como para el día siguiente. Entonces, lo que estamos viendo es que el Eterno ha permitido que conozcamos estas situaciones, pero la idea es que al conocerlas es el tema de la importancia del Shabbat. Ahora, como yo les decía, después de la revolución industrial que se presentó en Francia, allá en los 1700, sucede que tarde las empresas comenzaron a entender la importancia de poder descansar, la importancia del reposo. Y por estas situaciones es que hoy en día ya se considera inclusive derecho adquirido de los trabajadores el derecho a descansar. Pero esto hace mucho rato fue explicado por el Eterno en su programa de gobierno. Recuerden que el libro que nosotros estamos viendo no es el libro de la Biblia, no es un libro religioso, es un libro una constitución política, es una constitución donde el Eterno hace un pacto con su pueblo y les da las pautas de cómo deben vivir. Bien, ahora, este Shabbat, o sea, es guardar este día de reposo, sirve como base también para muchas cosas que vamos a ver que van a ocurrir dentro de toda la historia de Israel. Sucede que la mayoría de los eventos importantes que ocurren en Israel ocurren en unas fechas que coinciden con el Shabbat o que se deben celebrar como si fueran un Shabbat. Una de ellas es Pesaj, es la imagen que nosotros tenemos ahí en pantalla. La otra imagen es panes sin levadura. Estas fiestas están en el Levítico 23, pero todas estas fiestas tienen una importancia relativa. Pesaj prácticamente es la liberación del pueblo de Israel a manos de Egipto. Y esto es un evento histórico. Los panes sin levadura eso es otra fiesta y la celebración se hace a través del mismo concepto de Shabbat. Y esto se le denomina un Shabbat grande o Shabbatot. Luego aparecen las fiestas de las primicias.
que en estas fiestas el pueblo de Israel llevaba la primicia de todo lo que había sembrado, de todos los frutos de la primera cosecha, y los presentaba delante del templo como agradecimiento por todos los favores que había recibido de su creador. Otra fiesta, Shavuot, que es la gavilla de cebada. Estas fiestas todas se celebran con base en el Shabbat. Yom Teruah. Aunque Yom Teruah se celebra el primero del mes de Tisri, o sea, el primero del mes séptimo del calendario hebreo, a este día se lo considera un Shabbat grande o Shabbatot. Luego aparece Yom Kippur, que es el día de la expiación o el día del perdón. Este también se considera otro Shabbat. Y por último, Sukkot, que es la fiesta de las cabañas. Lo que nosotros estamos viendo aquí es que este patrón de Shabbat nos ayuda a poder celebrar estas fiestas que son tradicionales del pueblo hebreo, donde el pueblo hebreo celebra acontecimientos que ocurrieron dentro de toda su formación como pueblo de Israel. Estas cosas las vamos a ver y vamos a entenderlo de la siguiente forma. ¿Cuál es la etimología de la palabra Shabbat? La raíz original de Shabbat viene de Shevi. Shevi significa séptimo. De Shevi viene Shabbat, que significa descanso, reposo, cesar de laborar. Entonces, en este Shabbat se ordena guardar y recordar estas fiestas que tenemos aquí. Vamos a ponerlas en concepto. La primera es el primer día de Pesaj, eso es un Shabbat. El primero y el segundo día de la celebración de la fiesta de los panes sin levadura, eso está en Levítico 23. El día en que se celebra Shavuot, Levíticos 23-21. El primer día del séptimo mes de Yom Teruah. El día de la expiación, que es el día de Yom Kippur, y el 6 y el 7, que son los días primero y último de la fiesta de Sukkot. O sea, con esto lo que yo quiero mostrarles es que esta ordenanza del Shabbat es la primera ordenanza que nosotros vemos en el libro de Génesis, en el libro de Bereshit, y esta es una ordenanza que se hace con la aclaración de que es muy importante tener en cuenta y celebrarlo, porque con base en estos Shabbat se van a celebrar las diferentes fiestas del pueblo de Israel. Ahora, nosotros dentro del contexto católico y dentro del contexto cristiano evangélico, estas fiestas no se celebran. Y no se celebran porque, es curioso, aunque toda la doctrina y el conocimiento es hebreo y viene del pueblo de Israel, las fiestas y estas celebraciones que el Eterno pide que se celebren, no se celebran porque después de Constantino el Grande, en el año 325, cuando se establece la Iglesia Católica, estas fiestas, por decreto imperial, terminan convirtiéndose en una prohibición de celebrar y se cambian por las fiestas que nosotros hoy regularmente tenemos. Entonces, esto explica este tema. Bueno, cabe recalcar con lo que hemos estado mirando, y es que hay mucha gente que confunde el tema del Shabbat con sábado, ¿no? Claro. Entonces piensan de que el Shabbat es igual a sábado, ¿no? Sí. Y es algo que realmente está lejos de la realidad, porque para el Shabbat no significa sábado, significa séptimo, viene la raíz del séptimo, sí, y significa reposo. Que para nuestro calendario es un sábado. Es muy diferente decir que es un sábado. Es la palabra de pareja, pero no tiene nada que ver con sábado. Que cae, ¿sabes? De hecho, cuando veamos mejor la parte de los calendarios, se van a dar cuenta que ni siquiera es todo el sábado. Empieza desde el viernes a la caída del sol y durante el sábado. Claro. De hecho, por ejemplo, ahora que nosotros estuvimos tocando el tema de la creación, nosotros vimos que en el calendario hebreo, la forma como ellos
miden los días son de manera lunar. ¿Esto qué quiere decir? Para ellos el día empieza a las 6:30 cuando se está ocultando el sol, a las 6:30 de la tarde, hasta el siguiente día a las 6:30 del siguiente día. O sea, va de tarde a tarde. Esto porque ese es el calendario hebreo. Nosotros venimos desde hace mucho tiempo acostumbrados a un calendario solar, que es el calendario que nosotros le llamamos gregoriano. Y este calendario gregoriano es un calendario establecido por Roma. Entonces, esas cosas es importante tenerlas en cuenta, porque estamos hablando de una cultura hebrea que nosotros la estamos aprendiendo a conocer. Exactamente. Creo que igualmente todos estos temas los vamos a ampliar mucho más adelante, van a entenderlos mucho más a fondo. La idea es que ahorita también empiecen a contextualizar. ¿Por qué? Porque a medida que vayamos realizando los estudios, vamos a ver la relación de todas estas fiestas y de estos días importantes relacionados con la narrativa. O sea, me explico. La narrativa, para poder entender, tienes que entender primero estas cosas. Claro, claro. O sea, si no las entiendes, no vas a poder realmente, como hemos venido diciendo desde ese tiempo, ponerse en los pies del escritor, así en los zapatos del escritor. Claro, claro. Otro detalle también interesante a tener en cuenta, y esto lo mencionamos en el video anterior, y es que cuando uno habla de Israel, se está refiriendo a todos los hijos que fueron de Jacob. Eran 12 tribus. Una de ellas era la de Judá, que es los judíos hasta hoy en día. Es correcto. Pero las otras 11 son las que, pues digamos que los judíos no las tienen en cuenta y las personas suelen confundir y pensar, decir, no, es que es solamente una tradición judía. No, no es solamente una tradición judía. Realmente el mandamiento, la ordenanza, se le dio fue a todas las 12 tribus que están allí. Ya creo que después vamos a ampliar mucho más este contexto. Así es. Para que lo llevemos en cuenta. Por ejemplo, para ir adelantando, el tema del número 7 es muy importante dentro de la cultura hebrea. Entonces tenemos que en 6 días creó el Eterno todo lo que había hecho, al séptimo descansó. Eso es un ciclo. Eso se llama un ciclo de 7 días. A ese ciclo de 7 días se le conoce como una semana en nuestro concepto. Pero en hebreo eso se llamaba una Shabua. Shabua quiere decir un ciclo de 7 días. Entonces, una semana es una Shabua. Pero igualmente pueden haber Shabuas de años. Y eso es lo que quiero entrar en detalle, porque así como hay una Shabua de 7 días, hay una Shabua de 7 años. Y cada vez que se celebra una Shabua, a ese séptimo año se le conoce como un año Shemitah. Cuando se recogen o se juntan 7 Shabuas de años, o sea, 7 por 7, 49 años, el siguiente año es un año de Yovel, o sea, de jubileo. Vamos despacio. Una semana de días, una Shabua, 7 días. Pero pueden haber una Shabua de años, 7 años. Cada 7 años hay un Shemitah. Pero cuando se juntan 7 Shemitahs, que son 7 semanas de años, el siguiente año es un año de Yovel. ¿Por qué era importante esto? ¿Por qué es importante conocerlo? Porque esa figura de 7 que estamos entendiendo tiene una razón importante. El pueblo de Israel puede comercializar, puede vender, puede intercambiar inclusive su tierra. Pero ocurre que la tierra no le fue dada al hombre como posesión del hombre, sino fue una posesión que es del Eterno. La tierra de Israel es del Eterno, pero él se la entrega a su pueblo. O sea, ellos no son dueños de la tierra. El dueño de la tierra es el Eterno. Ahora, miren lo importante de todas estas cosas. Es que si usted, por ejemplo, en el pueblo de Israel vendía su territorio, vendía su terreno, el pedacito de terreno que le quedó,
ese pedazo de terreno, la persona que lo compraba tenía derecho a disfrutarlo por 50 años. Llegados los 50 años, tenía que devolverlo a su propietario original. ¿Qué aseguraba eso? Esto aseguraba que el pueblo de Israel nunca iba a ser un pueblo despojado, porque tarde o temprano ellos volvían a recobrar sus pertenencias. A mí me parece que ese es el modelo más perfecto que pudiera implementarse en la tierra. De esa manera no habría gente sin techo y gente despojada, porque todo el mundo sería dueño de lo que tiene. Entonces, esto es lo importante. Miren la importancia de poder entender lo que es un Shabbat. Un Shabbat es la primera ordenanza que hace el Eterno, pero la hace porque detrás del Shabbat hay una cantidad inmensa de información que vamos a ver y que las vamos a entender, y de esa forma es como se ha actuado. Entonces, vuelvo y digo, la Biblia o la Torá en su contexto original nunca fue un libro de religión, nunca fue un libro de doctrina, fue un libro de leyes, fue un libro de instrucción que el Eterno dio a su pueblo para que su pueblo sea un pueblo instruido. Esa fue la diferencia, o esa fue la razón por la cual el pueblo judío siempre fue un pueblo próspero. Vamos a entender ahora que si esas son las cosas que el Eterno recomendó en su Shabbat, unos personajes que se llaman los rabinos, que son los administradores de la doctrina del Eterno, ellos adicionaron una cantidad de cosas nuevas al Shabbat. Miren las cosas que nosotros encontramos. Ya ellos prohibían plantar, hornear, desamarrar, borrar 2 o más letras, arar, trasquilar lana, coser, construir, etcétera. Todo lo que nosotros estamos viendo allí. Ahora, si ustedes se dan cuenta, estas adiciones que los rabinos se hicieron al Shabbat fueron precisamente las cosas que el que nosotros conocemos como Jesús fue el que vino a protestar contra estas cosas, porque estas cosas habían sido añadidas por los hombres. De hecho, vamos a ver más adelante que en una de los relatos que aparece cuando él sana a un paralítico, pues el paralítico, él andaba con una camilla, y esa camilla, cuando él recibe la sanación, pues como él tiene que regresarse a la casa, tiene que echarse la camilla debajo del brazo. ¿Y qué dice ahí? Mire, una de las recomendaciones de las prohibiciones: transportar un objeto en áreas públicas o áreas privadas y viceversa, o cargarlo 4 cubitos, o sea, 4 cuadras o más en área pública. Estas son adiciones. Ahora, por eso es lo importante que quiero que resaltemos este tema, porque vamos a encontrar que las religiones han comenzado a filtrar o a adicionar conceptos que no corresponden con el mensaje original. Por esa razón, hay mucha gente que se ha perdido detrás de estas cosas o le ha cogido pereza precisamente a esto, porque lo ven como una religión que cohíbe, pero la verdad es que es todo lo contrario. Tema, ¿no? De hecho, encontramos un pasaje donde Jesús le dice que el Shabbat se hizo para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Esta era una discusión constante que tenía Jesús, con los religiosos, precisamente por el tema que estamos hablando. El Shabbat no es religión, pero ellos lo quisieron volver a algo mucho más apretado, a ceñir las personas y volverlo un acto religioso. Entonces ahí es donde exactamente lo volvieron una camisa de fuerza. Así es. Y esto, como estamos viendo, Jesús estaba en contra de eso. De hecho, él los regaña. Listo. Entonces vamos a entrar en el desarrollo
uno de los temas más controversiales, que es el tema de la creación de Adán. Hay muchos temas, muchos conceptos que vamos a pedirles que los veamos con la mayor transparencia, que los veamos con el mayor sentido práctico, porque la verdad es que en estas narraciones vamos a romper muchos esquemas tradicionales. Hablemos de la creación de Adán. Ya toda la creación que el Eterno hizo ya está hecha, ya toda, hay alimento, hay animales, hay vida en el planeta. Y entonces comienza el relato de la Torá de la siguiente forma. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Yahweh Elohim hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Yahweh Elohim aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. El primer concepto que debemos aclarar aquí. Entonces, hasta este momento, el hombre no tenía conocimiento de agricultura, no sabía labrar la tierra, no sabía ararla, no sabía de qué forma podría sacarle provecho a la tierra. El hombre era un hombre más de recolección de frutos, pero esta instrucción la iba a recibir más adelante. Entonces, esto es lo que está explicando. Por eso dice, no había hombre para que labrase la tierra. Ahora dice, Elohim no había hecho llover sobre la tierra. Y esta parte es clave. Elohim no había hecho llover sobre la tierra significa que para poderlo entender de la siguiente forma, en la palabra del Eterno siempre se considera que las bendiciones de lluvia, tanto tardía como la lluvia temprana, son lluvias que el Eterno, digamos, tiene bajo su control, y que eso es lo que riega la tierra, y eso es lo que le da sustento a todo alimento que crece en la tierra. ¿Eso qué quiere decir? Antes había llovido, sí, claro, porque es que pues es imposible que nosotros pensemos que por más de 400, 500 años no haya llovido. Lo que estamos hablando aquí es que esta lluvia de la que estamos hablando, la lluvia de Elohim, es precisamente el tema de poner las condiciones especiales en el cielo, o sea, en las nubes, que se den las condiciones especiales, para que la lluvia que comenzaba a caer ya no era la lluvia ácida que nosotros habíamos visto que anteriormente se presentaba. De hecho, hay algo muy interesante aquí, y es la palabra que ahora dice, ni había hombre para que labrase la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Un hombre que sabía manejar la tierra, cultivarla, moverla. ¿Cuándo sembrar? Exactamente. Recordemos que anteriormente la especie Homo sapiens, desde el momento en que pisa la tierra hace 300.000 años aproximadamente, era nómada. Y eran recolectores. Eran recolectores, exactamente. Entonces, ellos comían los frutos que veían, cazaban y se iban. Y luego, así como hace, no sé, los animales, por ejemplo, vemos los monos, los chimpancés, ellos se comen todo lo que hay en un terreno, y cuando se acaba la comida tienen que moverse a otro terreno, ¿cierto? Pero aquí vemos que ya vemos un hombre que labra la tierra. Claro. Ahora, hay cosas que, por ejemplo, digamos nosotros, porque no tenemos una cultura agrícola, no sabemos. Pero, por ejemplo, para sembrar hay que saber qué día se puede sembrar. Y en esto influye mucho el conocimiento, por ejemplo, de los estados de la luna. Hay una estación de la luna en la que se puede sembrar, que es en el cuarto creciente. En el cuarto menguante se puede cosechar. O sea, esto requiere un conocimiento. Y esto lo que está significando es que aún el Eterno le faltaba
algo por crear. Ya habían hombres y mujeres en la tierra, pero faltaba otra clase de hombre, que es la que vamos a hablar, y este es el Adán detrás del que nosotros vamos a buscarlo. Dice, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. De hecho, el vapor es lo mismo que rega la tierra, o sea, lo que la sustenta. Por ejemplo, los animales, ¿cómo se alimentan? La misma tierra todo el tiempo ya tiene sus propios ciclos, y usted te comes el fruto de una zona, y luego te vas, comes el fruto de otra parte, y luego vuelves y ya otra vez hay fruto, ¿no? Exactamente. Los animales viven de esa manera. Claro. De hecho, por ejemplo, hay cosas que nosotros apenas hoy estamos entendiendo. Por ejemplo, el papel que juegan las abejas. Las abejas y otros insectos polinizan las flores. Y cuando polinizan las flores significa que ellas, cuando se asientan para tomar el néctar de las plantas y de las flores, y ellas se van para otro territorio, terminan esas esporas, terminan germinando otras plantas, y eso es lo que multiplica la vida. Pero eso nosotros lo venimos a entender ahora último, porque tenemos el conocimiento. Sin embargo, el Eterno hace mucho tiempo lo sabía. Entonces dice, entonces Yahweh, Elohim, formó al hombre del polvo de la tierra. Ahora, miren lo que está subrayado. Y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Ahora, les he colocado, entre comillas, la palabra ser viviente, porque eso es lo que la traducción de la Reina Valera muestra. En la traducción original dice, y fue el hombre un Adán. Ahora, vamos a entender esa partecita, que es muy importante que la podamos conocer. Yahweh Elohim plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. O sea, ese Adán, que el Eterno formó, él ya sabía dónde lo iba a colocar, y lo colocó en el huerto del Edén. O sea, tenía un sitio específico donde él tenía un plan para ese ser sobre el cual él había soplado en su nariz y había infundido aliento de vida. Ahora, miren la importancia de esto. Recuerden ustedes recuerdan que en los anteriores estudios estuvimos hablando de que precisamente esa raza de humanos que se desarrolló y tuvo conocimiento y tuvo la capacidad de razonar fue gracias a los ganglios nasales. O sea, ¿por qué dice y sopló en su nariz aliento de vida? Ahí es donde entendemos que la ciencia hoy está demostrando que efectivamente este fue un tipo de hombre especial, porque tenía una condición especial, tenía una condición anatómica especial, y es que él tenía un cerebro que era capaz de recoger la enseñanza que su creador le estaba entregando, porque habían otros hombres que eran animales, que eran otros hombres que estaban en otra condición, pero a esos hombres no les fue dado este aliento de vida. Ahí es donde vemos la importancia de poder entender entre el hombre natural y el hombre que el Eterno ha escogido para ponerlo en el huerto del Edén. Dice, y Yahweh Elohim hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, estas son las cosas que son necesarias comenzar a explicarlas. ¿Cómo así? ¿Hay un árbol que da vida? ¿Los frutos que dan vida? Bueno, entonces el nombre de Adán pues no es un nombre simplemente, no es un Carlos, no es un Juan, ¿no? Ya eso lo vamos a ver más adelante. Creo que eso lo empezamos a tener muy en cuenta y a memorizar todo lo que estamos viendo allí, todas estas figuras que estamos viendo allí. Bueno, empecemos precisamente por eso. Dice, fue un ser viviente. Un ser viviente, en la traducción original, dice nefesh. Y ahí está el hebreo, la cita en hebreo y la traducción.
Nefesh es un alma viviente. Ahora, sucede que si nosotros comparamos en hebreo, hombre se llama, o la palabra para describir hombre se llama Ish, pero estamos hablando de un Adán, y este Adán es un Nefesh, o sea, un alma viviente. Aquí es donde yo quiero que entendamos la diferencia que hay entre el hombre natural y el hombre que el Elohim escoge para ponerlo en el huerto del Edén. Porque a este hombre que escoge el Eterno, él le sopla en su nariz aliento de vida, y eso significa que le da instrucciones, y esas instrucciones es precisamente lo que significa Torah. Vamos a verlo de esta forma. Adán recibe instrucciones de Yahweh. Le dice, mandó Yahweh Elohim al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, ocurre que ¿cómo lo podemos entender esto? Significa que el Eterno colocó en el huerto del Edén las condiciones para que hubiera alimento físico, para que él pudiera sustentarse de lo que hay en el huerto del Edén. Pero también le dio un conocimiento y le dio una sabiduría. Pero también le advirtió que había otro conocimiento, y a ese le llamó el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y él le dijo, existe este conocimiento, hay ciencia, hay bien y hay mal, pero esto no te es concedido, no te permito que lo conozcas, no te permito que te imbuyas en estos conocimientos, porque esto no te va a traer vida. Yo te estoy enseñando lo que yo quiero que tú conozcas, pero te advierto, estas cosas existen, porque vamos a ver que hay una razón fundamental. En este huerto del Edén hay un personaje que es opositor al plan del Eterno, y por eso es que el Eterno le hacía esta advertencia. Ese personaje tiene otro conocimiento que no es el mío, y yo te pido que no le hagas caso. Por eso le dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, hay que comprender algo, y es que árbol, cuando lo hablamos desde la etimología antigua, hablando de un vocablo muy antiguo, realmente no significa simplemente un mero árbol de tronco, tallo y hojitas, ¿no? Sino que estamos hablando de fortaleza, estamos hablando de personas, estamos hablando de conocimiento, exactamente, a eso creo que ya, a fundamento. Porque un árbol para esas personas de la edad antigua, pues no era simplemente un adorno o simplemente para sacar frutos, sino que era un sitio de descanso, era un sitio de guardarse, un sitio de reposo. Si ustedes, por ejemplo, ven, las tribus africanas que aún viven, ¿no? Un árbol para ellos es algo sumamente importante, porque es un sitio donde tú te puedes reposar, es un sitio donde te puedes guardar. Entonces, es un centro. ¿Un centro de qué? Donde yo me puedo quedar, donde mi mente puede guardarse. Entonces, por eso estamos hablando de que el árbol realmente, cuando uno lo analiza desde el concepto que ellos estaban manejando de la edad antigua, está hablando de un contexto de fundamento de dónde está sentada mi fortaleza, mi fe, mi pensamiento, a quién yo estoy siguiendo. De hecho, más adelante también lo vamos a encontrar que a veces los árboles se relacionaban con personas, ¿no? De hecho, lo vemos en los pasajes de Yeshua. Pero esa persona no era pues, una persona cualquiera, sino como una especie de maestro, de cierta manera. Entonces, esa es la importancia de entender la etimología o a qué se refiere él con la palabra árbol. No era simplemente un arbolito, era un contexto mucho más grande. Claro, y es que de esta forma, o sea, hemos visto que se ha deteriorado tanto este mensaje que
hay mucha gente que todavía sigue pensando que fue que les prohibió que se comieran una manzana de un árbol, cuando en realidad eso no tiene ningún sentido, porque no le hace lógica que si él creó todas las cosas que existen, que se pueden comer, les iba a prohibir que comieran una manzana. Ahora, ¿de dónde nace el tema del concepto de la manzana? Pues simplemente es un concepto que se familiarizó dentro de la cultura romana, y la cultura romana se encargó de enseñarle al resto de la gente. Y todos venimos infectados por ese concepto. Entonces, esto es lo que debemos comenzar a desmontar dentro de nuestros paradigmas. De hecho, la escritura ni siquiera dice de manzana, ¿no? Dice que era un fruto. Es un fruto. Ahora, si estaban en una zona tropical, pues imposible que pudiera dar manzanas, ¿no? Porque las manzanas solo son de clima frío. Y dijo Yahweh Elohim: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Aquí ya vienen a complicarse un poquito más, a ponerse las cosas mucho más complejas. Entonces, cuando Adán, este hombre que el Eterno ha creado, ha formado, lo ha seleccionado y lo tiene en el huerto del Edén, el Eterno lo ve y le dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El tema de ayuda idónea es otro concepto que nosotros debemos entender. Habían ya mujeres creadas, pero eran mujeres de otra condición especial, eran mujeres naturales. Por eso él dice: le haré una ayuda idónea. Quiere decir que esta mujer debía tener la misma naturaleza, la misma instrucción que Adán. Entonces Adán recibe ayuda idónea. Dice: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Miren entonces este tema. Puso Adán nombre a toda bestia. Ahora, esto no solamente era un deporte. Adán estaba despachado. ¿Y cómo le pongo yo al animal que va allí? Pues este se va a llamar caballo, este se va a llamar jirafa, o sea, no, de eso no se trata. No es eso lo que el Eterno está mostrando. Cada vez que se pone un nombre, el nombre para el concepto hebreo tiene significaciones mucho más allá de las que nosotros tenemos con los nombres. Los nombres en hebreo significan posesión. Un nombre es posesión, es identificación, o es la forma de describir que se conoce o se entiende acerca de algo. ¿Qué era lo que la palabra está mostrando aquí? Que Adán tuvo el conocimiento de todas las cosas que el Eterno había creado, y él tenía el dominio sobre toda bestia y sobre toda ave de los cielos. Eso es lo que el Eterno está diciendo. Dice: entonces Yahweh Elohim hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Ahora, si hemos visto que las traducciones no se pueden tomar literalmente. Esto es importante porque es que ya hemos visto y hemos comprobado que no se pueden confiar las traducciones. Entonces, ¿qué nos toca? Ir a los originales. ¿Qué realmente decía el original? Le vemos que decía, de hecho, otra palabra diferente, otra palabrita clave, ¿no? Y esa palabrita clave tiene un contexto y una etimología. Sí, mire, por ejemplo, lo curioso de esto. Miren, de la forma como está narrado, dice: puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea. Estaba hablando de todo lo que había creado del reino animal, y de ese reino animal no se encontró ayuda idónea para él. ¿Qué quería decir? Que de ese reino animal no había alguien que tuviera la misma característica que se necesitaba para este Adán. Entonces Yahweh Elohim hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía,
tomó una de esas de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Podríamos entender como que le dio un brebaje, lo hizo dormir y cuando estaba dormido le sacó una costilla y de esa forma creó a la mujer. Pues la verdad no. Eso es un concepto que de pronto, inclusive muchas veces por una mala interpretación, se ha dicho que la anatomía del hombre, el costillar del hombre, inclusive hay una costilla menos que las mujeres, pero esa teoría es falsa. Esa teoría es falsa. O sea, lo que nosotros debemos entender aquí es que lo que estaba buscando como ayuda idónea para Adán era una mujer que tuviera las mismas características que él tenía. O sea, Adán era apartado, Adán era un escogido y Adán tenía conocimiento de Torah. O sea, es correcto, ese es el genoma humano. Pero Adán viene de Adamá, que significa tierra. O sea, que él fue tomado de la tierra. Eso es lo que significa Adán. No, o sea, yo creo que parece que de la costilla de su ADN. Ah, claro. Visto de esa forma, sí. O sea, lo que estamos viendo es que el Eterno no tomó una mujer de condición animal o de condición natural. Él le buscó una mujer conforme a él. Es correcto. Ahora, la hermana nos está aportando el tema de que el concepto de tomar de su costilla significa tomar de su ADN. Y eso es correcto. O sea, eso es lo que nosotros estamos viendo, es que esta mujer que es dada a Adán como una ayuda idónea, tiene las mismas características de ADN que Adán. Entonces, por eso es ayuda idónea y por eso anteriormente nosotros veíamos que la descripción dice, no se halló ayuda idónea para Adán. Pero no fue sino que hasta que tomaran del costado, o sea, tomaran del mismo ADN, que se formara a Eva. Ahora, el nombre de Eva es un nombre latinizado, o sea, es un nombre que Roma lo transformó como Eva, pero el nombre original en hebreo es Java. Y Java significa la madre de todos los seres vivientes. Eso significa Java. Dice, y de la costilla que Yahweh Elohim tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Entonces, ahí creo que se empieza a entender mejor, ¿no? La parte de carne de mis carnes y hueso de mis huesos, porque está hablando de que de mi ADN, de mi misma composición, es esta mujer, ¿ya? Por eso dice que es tomada de su costado. Probablemente puede ser alguien muy cercano a él. Claro. Ahí el concepto no es Isa. Eso para allá iba. El tema es el siguiente. Cuando se presenta la figura de tomar de un costado, hay que entender lo siguiente. Anatómicamente, el varón tiene mayor capacidad, o sea, mayor fuerza que la mujer. Y el hombre tiene más sentido de protección hacia la mujer. Por eso se toma la figura que es de un costado. De un costado no es para ser sometida, sino para ser protegida por el varón. Ese es el concepto del costado. Ahora, estamos viendo que Adán llamó a todas las bestias, les puso un nombre específico. Y a esta ayuda idónea que él acaba de recibir, también le puso un nombre y la llamó varona porque fue tomada del varón. Y lo que la hermana nos estaba diciendo es cierto. En el concepto hebreo, mujer es Isha. La palabra Isha es el nombre con el que se describe a todo el género femenino. Pero esta en especial se llama varona porque es tomada de un varón. Ahora, aquí tenemos ya completa la creación del Eterno, porque tenemos
al hombre y a la mujer creados, y tenemos en el huerto del Edén una pareja, hombre y mujer, un Adán y una Eva, que fueron colocados en el huerto del Edén. La pregunta es, ¿por qué y para qué? Y ahí es donde viene el tema donde la religión ha quedado corta. Estos dos, esta pareja que ha sido colocada en el Edén, recordemos que tienen una condición especial. Ya recibieron instrucción del Eterno. Al recibir instrucción del Eterno, tienen conocimiento del Eterno. Y el objetivo de ellos era que ellos se iban a constituir como los instructores del resto de creación para que ellos pudieran, para que todo el resto de la población tuviera la misma instrucción. O sea, estos dos estaban levantados con la intención de ser los líderes de la creación del Eterno. Pero recuerden que ya les había dicho yo que en el huerto del Edén había un enemigo, un opositor del Eterno. Ahora hay una parte que también es importante mencionarla. Dice, y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pues, ¿qué concepto tenemos sobre eso? Pues la única condición que yo veo para que el hombre y la mujer estuvieran desnudos en el huerto del Edén era que hubieran sido una condición, por ejemplo, climatológica, que estuviera entre los 23 grados y los 28 grados para que ellos pudieran estar desnudos. Porque de lo contrario, si hace más calor, pues, y si hace más frío, pues estar desnudo sería un castigo. Entonces, ¿a qué se refería exactamente con el hecho de decir que estaban desnudos? Desnudos y no se avergonzaban. ¿Cómo lo podemos entender? La inocencia. O sea, la inocencia que ellos tenían, nosotros la podemos convertir como en un estado especial, o sea, donde ellos estaban apartados de todo el mal que había en el otro ser. O sea, ellos no conocían, hasta el momento no conocían el árbol de la ciencia del bien y del mal. Por esa razón ellos estaban desnudos, porque ellos no tenían nada de qué avergonzarse. No era porque no tenían ropa, sino porque ellos no tenían conocimiento del bien y del mal. Hasta el momento no tenían ese concepto. O sea, de hecho, hay que comprender algo, y es que cuando uno habla de inocencia no se está refiriendo a ser infantil, ¿no? Sí, claro, claro. O sea, porque a veces confundimos la inocencia con los niños que todo el tiempo están para jugar y divertirse, claro, claro, y las cosas. No, cuando estamos hablando de que este estado de inocencia se refiere a eso, de que no hay como esa suciedad, maldad, esa malicia, exactamente, claro, entre ellos. Inocencia no es ignorancia. Y exactamente, no es ignorancia. Es una persona que no tiene conocimiento del mal, o sea, actúa bien. Esa es la parte, digamos, la interpretación correcta. Pero todo no era. Ahora, hay que comprender algo, y es que pues, Adán y Eva, pues cuando decimos de que no es que nos dieran desnudos físicamente, pues tampoco estamos diciendo que andaban con traje y con corbata y con saco, tampoco, pues seguramente de pronto utilizaban alguna percha encima, de pronto una piel. Recordemos que también, o sea, son provenientes de la especie Homo sapiens. Claro. O sea, la especie Homo sapiens, pues, tenía que abrigarse también con algo. Claro, claro. Y es que, pues, no sé, pero yo no me imagino caminar en medio de ramas y uno de pronto sin ninguna protección y va a ese espine o, bueno, no quiero imaginarme ese tipo de cosas, entonces... Bueno, entonces tenemos ya a esta pareja que ha sido colocada en el huerto del Edén. Ahora, esta pareja tenía una misión especial. Esta pareja tenía la misión de ser la descendencia escogida del Creador, del Eterno. Pero ya les había dicho que anteriormente que ahí en el huerto del Edén había otro personaje, y ese es el que lo vamos a ver ahora, dice. Pero la serpiente, estamos ya en el capítulo 3, el verso 1, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo
que Yahweh Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Elohim os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Elohim que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal. Ahí tenemos el relato, uno de los relatos más polémicos, entonces de eso es lo que queremos hablar. Había una serpiente en el huerto del Edén. Era una serpiente que hablaba, era una serpiente con manos y pies, era una serpiente que andaba erguida o que tenía alas. Personalmente, yo pienso de la siguiente forma, que a mí se me aparece cualquiera de los animales, no una serpiente, sino cualquier otro animal, un perro o cualquier otro animal, y se me aparece hablando, yo la verdad no me quedo esperando a ver cuál es el mensaje. Yo salgo a correr porque es ilógico que un animal hable, porque los animales no hablan. Ahora, ¿por qué se escoge una serpiente en este relato para poder ambientar este tema? Porque es que vamos a ver que la serpiente tiene una cantidad de connotaciones especiales, porque la vamos a ver inclusive hasta en el mismo cielo. Hay una constelación que es la constelación de la serpiente y precisamente todas esas cosas se escogen para poder hacer entender. Esa serpiente en realidad era un ser, pero ese ser no era humano. Ese ser habitaba en el huerto del Edén, pero no era humano. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Miren lo que dice, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces, lo que esta serpiente le estaba diciendo era que ese conocimiento que él le iba a mostrar, le iba a dar la sabiduría para que ella fuera igual que su creador. Ahora, para entender eso, vamos a ver entonces el tema de lo que significa efectivamente la palabra serpiente. La palabra serpiente viene del hebreo nahash. O sea, cuando se hace la descripción, estamos hablando de un nahash. Pero sucede que un nahash no necesariamente es una serpiente en hebreo. La palabra hebrea para serpiente es aspid. Y por eso es importante que entendamos la diferencia entre una cosa y otra. Bueno, hay que entender algo, y es lo siguiente. El hebreo se escribe son consonantes, no con vocales. Creo que eso ya lo hemos hablado, sí, ¿cierto? Ya lo hemos tocado varias veces. La palabra en hebreo que ustedes ven ahí al ladito de Nahash, ustedes ven ahí 3 caracteres, ¿cierto? El primer carácter representa la N, el segundo la J, y el tercero representa la SH. Entonces, es la Shin, ¿cierto? Entonces, pues si uno lo leyera sin vocales, diría una cosa que no podemos decir, como un shesh, algo así, ¿cierto? Entonces, aquí existe una dificultad, y es que, ¿cómo entonces vocalizamos esta palabra? Entonces, la función más acertada es Nahash, que es un ser rastrero, un ser venenoso, como víbora oculto, ¿cierto? Pero también hay otra forma de vocalizarlo, y es Nohesh. Y Nohesh hace una referencia muy directa a un ser oculto, o un ser mágico, o un ser mago, ¿ya? O un hechicero inclusive, o un oráculo, se le llama tanto más precisamente, ¿ya? Entonces, cuando se escoge esta palabra Nahash, realmente está encerrando todo un concepto muy amplio de que es un ser rastrero, un ser engañador,
una manera, ¿sí? Y un ser que tiene también cierto poder, ¿no? Claro, claro. Es que si este personaje no tuviera una característica o no tuviera un conocimiento, Eva nunca le hubiera prestado atención. De hecho, tuvo que ser un personaje en el que ella tuvo que haberle prestado toda su atención, pensando que era un personaje que tenía inclusive las mismas características del Elohim. Entonces, si lo vemos de una forma, hasta podríamos llegar a decir que era un personaje que parecía un ser de luz. Y eso nos derriba el mito de que era una serpiente. No era una serpiente, era un nahash. Pero un nahash, eso es un ser rastrero, o sea, es el opositor del plan del Eterno. Entonces, vamos a dejarlo hasta allí, porque la idea es que lo que viene a continuación lo queremos presentar en la siguiente clase, porque de aquí se van a desprender muchísimas cosas que ya tenemos que, para esto, entenderlas con arqueología, ya tenemos que verla con historia, ya tenemos que verlo con mitología, o sea, tenemos que traer muchas evidencias que queremos ver en donde la serpiente se convierte efectivamente en un movimiento muy activo dentro de la humanidad, que nosotros los vemos, pero a veces no hemos caído en cuenta. Entonces, quiero dejar este conocimiento hasta este punto para que, digamos, nos preparemos para la próxima clase, para entender el resto, porque ya viene ahora la generación de Eva y la generación de la serpiente, porque ahí es donde vamos a entender muchísimas cosas, de dónde viene el mal, de dónde vienen todas las cosas que nosotros tenemos. O sea, esto que nosotros estamos viendo, contra lo cual nosotros luchamos, el sistema, todas estas cosas, tiene origen en una generación que por eso el mismo Yeshua les decía, generación de víboras. De esto vienen, por ejemplo, vamos a entender las teorías, por ejemplo, de los reptilianos, de los grises. O sea, vamos a entender todas estas cosas porque esto tiene que ver con eso. Tiene que ver también con Caín, tiene que ver con muchas cosas, pero esto no es simplemente mitos. Queremos mostrarles un informe más completo para que ustedes lo puedan entender, y por esa razón pues queremos dejarlo hasta ahí. Bueno, yo quería comentar, y es que uno siempre tiene la idea de que el Eterno plantó un huerto, ¿no? Plantó él un huerto, entonces uno se imagina el Dios con la pala, con el sombrero, la pica, con la misma pica que hizo la luz, con la misma pica que hizo la tierra, con esa misma pica fue y sembró un huerto, ¿no? Y realmente, pues, no es así. De hecho, cuando uno lee bien el relato, dice que un huerto en Edén. O sea, era una ubicación, claro, geográfica. Realmente. Claro, y ese aporte es muy bueno, Samuelito, porque de hecho, todo lo que está escrito en la Biblia, en la Torá, tiene una razón de ser. O sea, nada es cuestión del azar. Si nosotros vemos, por ejemplo, en Génesis, en el capítulo 2, habla acerca del lugar del Edén. Y él dice que hay 4 ríos. Es un lugar que está en 4 ríos. Uno de ellos es el Éufrates, el otro es Gijón. O sea, cuando nosotros vemos estas cosas, están escritas porque tienen una razón de ser. Hay una población en la tierra en donde se presume que existió el huerto del Edén. Ahora, obviamente, también hay una decisión que el Eterno hizo o el Eterno decidió que ese lugar nunca el hombre pudiera conocerlo, porque ese fue el castigo por haber roto el pacto inicial que el Eterno había hecho con Adán y Eva. Y por esa razón, entonces, ese huerto de Edén existe. Y es como el hermano Samuel dice, no era que Dios estaba arremangada las mangas y con un sombrerito y picando la tierra para que pudiera en el huerto de Edén crecer los árboles. No, eso no es la interpretación correcta.
Lo que estamos pidiéndole es que cada día tengamos un poquito más de sentido común, de práctico, y a la luz de la ciencia nosotros podamos permitir que todas estas cosas las podamos ir entendiendo de mejor manera. No solamente la ciencia, sino de la etimología, de entender realmente las palabras que realmente estaban allí escritas, y dejar de ver las cosas como fábulas y o tener como una fe ciega, una fe cerrada, sino empezar a entender lo que está realmente sucediendo y cómo el Eterno actúa y obra, ¿no? Así es, claro. Entonces, por estas razones es que, digamos, nos hemos propuesto poderles traer un mensaje, digamos, cada vez más depurado y libre de todos estos conceptos religiosos erróneos que hemos tenido. Porque es que la verdad es que hoy en día, con la capacidad que tenemos de poder entender, de acceder a todos los recursos de conocimiento que hay, no podemos tomar una traducción literal de las cosas que aparecen en la Biblia, porque eso nos induciría a un error. Hoy tenemos la capacidad, por ejemplo, de tomar herramientas como la historia, la paleontología, la arqueología, que nos ayudan mucho a entender todo este tipo de cosas. Ahora, eso no significa también que sea la única fuente. Claro, hay muchas otras fuentes, pero esto nos ayuda a entender. Y con el paso del tiempo estamos viendo que inclusive hoy la ciencia se está acercando cada vez más hacia el reconocer que lo que está escrito en la Biblia es cierto y se puede comprobar. Así que la invitación a todas las personas es para que nos acompañen el próximo sábado, que estamos cerrando Shabbat, para poder continuar con estos conocimientos y con este estudio que estamos haciendo del libro de Bereshit, para entender muchas cosas que pues hasta el momento nosotros las hemos tenido como mitos o las hemos tenido como unas verdades ocultas que muchas veces no las queremos entender o nos cuesta o nos da un poquito de pereza porque no las entendemos o no nos cuadran las cuentas, como se dice en el argot popular. Así que pues la invitación es para que nos podamos encontrar dentro de 8 días y de mi parte pues les deseo una semana de muchas bendiciones y que el Eterno les guarde y les bendiga.